está grabando, se van a ir, yo creo, incorporando el resto de los alumnos. Bien, entonces estábamos analizando el recurso de casación en la forma eh, desde la mirada de las características, pero a su vez viendo de inmediato el análisis de estas características, ¿no? Eh, Ustedes ya escucharon y ya saben, pero lo voy a reiterar o lo voy a señalar. Acá intervienen dos tribunales, claramente. Interviene un tribunal, en este caso, acuo, que es ante quien se interpone el recurso, y un tribunal adquen, que es ante el tribunal que finalmente va a tocar conocer y fallar el recurso. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente, que el recurso de casación en la forma es un recurso de derecho estricto. Y al ser de derecho estricto, eso significa que es un recurso esencialmente formal. Es un recurso que debe cumplir con determinados requisitos. Algunos los hemos ido viendo en el transcurso de las clases anteriores, pero no debemos de olvidar algunos artículos que resultan ser importantes. En mi opinión, uno de los primeros artículos a propósito de lo que debe cumplir el recurso de casación en la forma es el artículo 772, ¿ya? El artículo 772, tal cual veíamos nosotros, eh, debe de ampararse, debe de justificarse, en este caso el recurso debe de ampararse, debe de justificarse en algunas de las causales que se encuentran descritas en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. O sea, estamos en presencia de causales varias, ¿ya? Más allá que el numeral 9 sea o no un numeral enunciativo o un numeral, en este caso, restrictivo. Pero son 9 causales que de una u otra manera las tenemos que considerar al momento de interponer el recurso. A su vez, yo le decía que por una parte está la causal y por el otro lado está el motivo o el vicio mismo. Y el ejemplo que le ponía era el del artículo 768, número 5, en relación con el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil en cuanto a los requisitos que debe tener la forma de la sentencia, ¿no? En particular aludía al numeral 4, esto es, los considerandos de hecho y de derecho en que se fundamenta el fallo, básicamente. Entonces, ese sería, por así decirlo, el vicio mismo, y la causal o la ley que concede el recurso por la causal que se invoca vendría siendo el artículo 768, número 5 del Código de Procedimiento Civil. ¿Entienden? La manera entonces de diseñar el recurso es de esa manera, de esa forma. ¿Ah? Y entonces lo que acá nos va a importar mucho es cómo seamos capaces de diseñar el recurso, ¿ya? No es llegar e interponer cualquier recurso. La verdad que entre el recurso de apelación y el recurso de casación en la forma, siempre ha sido mucho más fácil deducir un recurso de apelación. Y por lo general los recursos de apelaciones son declarados admisibles, salvo el problema que tienen las apelaciones más que el diseño del recurso, es la naturaleza de la resolución recurrida, ¿ya? Ahí por lo general algunos recursos de apelación son declarados inadmisibles.
pero no por la manera de diseñar o de confeccionar el recurso. Este recurso de casación en la forma es bastante estricto. Y en ese escenario, entonces, ustedes deben de sí o sí citar la causal, porque acá estamos pensando en cuestiones de derecho, ¿ya? Y citar, por cierto, el vicio, porque no puede ser una causal en abstracto, tiene que ser una causal concreta respecto de dónde consta el vicio en el proceso, puntualmente, ¿no? Ya sea en la sentencia, o ya sea en este caso, en el proceso mismo, ¿no? En el ejemplo que les puse, en este caso el vicio, constaría en la sentencia propiamente tal. Por otra parte, también acá va a ser importante el petitorio. Siempre el petitorio es importante. Y acá no se trata de decirle al tribunal que tenga por interpuesto, simplemente que tenga por interpuesto el recurso de casación en la forma y que lo acoja. No basta con eso, o no debiera bastar con eso. Y para eso, por cierto, tenemos que tener más o menos claro, yo diría, ojalá muy claro, finalmente lo que le vamos a pedir al tribunal. Y para eso tenemos que tener presente tenemos que considerar en este caso el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la regla general es que las causales de casación en la forma solo invalidan el fallo, esto es, yo le pido al tribunal que invalide el fallo recurrido y que retrotraiga la causa hasta antes del vicio mismo que consta en el proceso y que ordene que siga conociendo de él el tribunal no inhabilitado, eso es lo que yo debería de pedir por regla general. No obstante aquello, yo también le anticipaba en clases anteriores que existen causales en las cuales son 4 causales en la casación en la forma, en donde el vicio está en el fallo mismo. Y como el vicio está en el fallo mismo, yo le voy a pedir al tribunal que de inmediato, junto con invalidar el fallo, en acto continuo, pero en forma separada, proceda a dictar la sentencia de reemplazo. Que es cuando el fallo, el que yo les anunciaba antes, cuando el vicio consta en el fallo mismo, ¿no? Por ejemplo, está mal fundado en este caso, la sentencia recurrida, la sentencia definitiva está mal fundada. No tiene los argumentos suficientes como para haber cumplido o no cumplió derechamente con el 170 del Código de Procedimiento Civil. O bien hay cosas juzgadas. O sea, el tribunal se pronunció respecto de algo que ya había sido conocido y fallado antes. O bien hay decisiones contradictorias, o sea, es necesario aclarar esas decisiones contradictorias. Y en ese contexto, entonces, el tribunal, que está conociendo de la casación en la forma, tiene que entrar de inmediato a resolverlas, ¿no? Y finalmente, la otra causal dice relación con la ultrapetita. Yo les decía a ustedes la diferencia entre la ultrapetita y la extrapetita. O sea, básicamente acá está vulnerado el principio de congruencia. Y como está vulnerado el principio de congruencia, se vulneró también el derecho a la defensa. O sea, en definitiva, el tribunal fue más allá de lo que le correspondía fallar. ¿Ya?
Entonces, ustedes comprenderán que cuando estamos en presencia de esos vicios, obviamente que, en este caso, no es necesario retrotraer la causa, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede si por una parte invoco una causal del 768 número 9, que tenga que ver con un trámite esencial, y por la otra invoco la causal del 768 número 5 a propósito de que el fallo no contiene o no cumple con la forma de la sentencia? Esto a propósito de que yo puedo invocar más de una causal de casación, y como bien me lo consultaba el alumno en la última clase, en definitiva me decía qué pasa si no invoco todas las causales que yo quería. Claro, acá lo que ocurre finalmente es que precluye la facultad procesal, ¿no? Y precluye por consumación, porque yo ya finalmente hice valer mi derecho y lo agoté al momento de interponer el recurso, con todas las causales que señalé. Si me faltó una, la verdad que ahí ya no puedo más. Salvo que sea tan evidente, tan grosera que el tribunal la pueda casar de oficio, la sentencia. Entonces supongamos que yo tengo dos causales como las que le estoy mencionando ahora. La pregunta lógica, esto no lo dice el código, pero la pregunta lógica, conforme también nuestra jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia lo ha dicho así. La pregunta lógica es, ¿cuál causal debería de interponer primero? ¿Cuál creen ustedes? ¿La del 768 número 9 o la del 768 número 5? En mi escrito, ¿no? ¿Qué es lo que debería de interponer primero? ¿Y por qué? Javiera, ¿qué piensas tú? ¿O Cristian? ¿O David? Yo pienso que el número 9 primero, Ya, bien, ¿por qué? eh, porque se faltó algún trámite que era esencial y por tanto le voy a dar más importancia a eso. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver, fíjense ustedes, con finalmente las consecuencias que va a acarrear que se acoja o no el vicio. Porque si yo interpongo, en este caso una casación en la forma, por un vicio vinculado con un trámite esencial, como sería el no haber llamado a las partes a conciliación, y en paralelo digo que además el fallo está mal fundado, ¿de qué me sirve, de qué me serviría la falta de conciliación si el tribunal en el fondo entra a conocer antes la circunstancia que el fallo está mal fundado? La verdad que, sinceramente, les digo, ahí tiene que haber un orden de prelación, ¿no? Y ese orden de prelación siempre lo deberían dar las partes, y según ese orden de prelación, por cierto, los tribunales finalmente van a fallar, ¿no? Y claro está que si hay un vicio en el procedimiento, todo lo que ocurrió después es nulo. Y en ese escenario también sería nulo el fallo, sin entrar siquiera a, en este caso, evaluarlo, sin entrar siquiera a revisarlo, ¿no? Porque ya está el vicio en el procedimiento, como es no haber llamado a las partes a una audiencia de conciliación. Entonces, en ese contexto, yo le pido al tribunal que retrotraiga la causa hasta el estado en que se encuentra el vicio y que siga conociendo de él un juez no inhabilitado.
Y luego acá viene la parte interesante, que ustedes lo deberían de hacer así, bueno. Para el evento que no sea acogida la causal invocada del del artículo 768, número 9, solicito a su señoría se sirva derechamente acoger la causal del artículo 768, número 5, en relación con el 170, número 4, en el sentido de invalidar el fallo recurrido y acto seguido proceder a dictar sentencia de reemplazo en los términos solicitados por esta parte, ya sea en la demanda o en la contestación de demanda, según sea el caso. Algo así más o menos, ¿no? O sea, tiene que ser un petitorio contundente, tiene que ser un petitorio específico, no un petitorio amplio, ni un petitorio que, digámoslo así, sea abstracto. Porque cada vez los tribunales están más estrictos en este caso, y la verdad es que eso también demuestra el conocimiento que tiene el abogado que está interponiendo el recurso. Entonces queda claro el petitorio que, en mi opinión, es muy importante dentro de este recurso también. Dicho esto, el otro requisito, estamos hablando más bien de requisitos de forma, ¿no? Lo encontramos en el artículo en el artículo 776, perdón, 776 del Código de Procedimiento Civil, a saber, y esto por favor nunca lo olviden porque es tremendamente importante. Aquí hay dos requisitos, pero el que les voy a señalar yo es uno de los más importantes que hay, porque muchas veces probablemente los colegas se olvidaron o se les pasó, qué sé yo, y el recurso fue declarado inadmisible. No lo olviden que siempre tiene que estar patrocinado por un abogado. Se mantiene la misma regla en la casación en el fondo. Esto no lo requería el recurso de apelación. Este recurso sí lo requiere. ¿Eso qué significa? Que en un otro sí, yo tengo que indicar patrocinio y decirle al tribunal, su señoría, se sirva a tener presente que este recurso de casación en la forma se encuentra patrocinado por el suscrito, quien en calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión concurre para tal efecto. Algo así, ¿no? Entonces hay que señalar expresamente el patrocinio, porque de lo contrario el recurso va a ser declarado inadmisible en cuanto a la forma. Y así lo dice el 776. Además, el 776 establece otro requisito que tiene que ver con el plazo. El plazo para interponer el recurso. Claramente ya sabemos que existen distintos plazos y que hay que respetar esos plazos. Estamos hablando de días hábiles, ¿ya? De días hábiles, y el plazo empieza a correr desde la notificación válida del fallo recurrido. Por otra parte, es necesario indicar cuáles son las resoluciones que podrán ser objetos del recurso. Y para eso tenemos que analizar o ver más de alguna norma. Bueno, en cuanto al plazo, teníamos o tenemos el artículo 770,
¿Ya? En cuanto a el otro requisito que también es importante, que dice relación con las circunstancias que quien tiene que interponer el recurso es la parte agraviada. En este escenario, el agravio está directamente vinculado con la causal invocada. Y entonces yo le tengo que decir al tribunal que existe perjuicio. Y está relacionado con lo que ya vimos en su momento, ustedes ya estudiaron a propósito de la nulidad procesal. Ustedes saben que hay un aforismo jurídico, una regla general que dice la nulidad sin perjuicio no existe, o no opera, ¿no es verdad? Entonces acá el perjuicio, ¿cuál es finalmente? El perjuicio está vinculado con la causal, porque si se hubiese respetado o no se hubiera incurrido en la causal invocada, el fallo hubiese sido en otro sentido, derechamente. Y eso es lo que también es correcto señalar en el escrito de casación, o sea, en cuanto al perjuicio mismo, ¿entienden? Si bien es cierto, no está expresamente señalado como uno de los requisitos de forma en el 772, como lo hace sí en relación con el recurso de casación en el fondo, pero en la forma también no estamos viendo que se requiere que exista una parte agraviada, ¿ya? Bien. Es el artículo 767. Me rectifico, es el 766. El 766. ¿Qué es lo que nos dice el 766? Lo resumo básicamente en dos líneas. O sea, aquí opera nuevamente la naturaleza de la resolución recurrida. ¿Y cuál es esa resolución recurrida? Primero, las sentencias definitivas, ¿ya? Sentencias definitivas de primera o única instancia. Y también las de segunda instancia. O sea, las sentencias definitivas de primera, única y segunda instancia serán recurribles por la vía de la casación en la forma. ¿Ya? Sentencias definitivas. Y en segundo lugar, las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su prosecución. O sea, no estamos hablando de cualquier sentencia interlocutoria, sino que estamos hablando de una que definitivamente le puso término al juicio. Como lo sería, por ejemplo, la que acoge el desistimiento de la demanda. O hizo imposible su prosecución, como por ejemplo la que acoge el abandono del procedimiento. Les digo de inmediato que las interlocutorias no son muy comunes de casación, ¿eh? En el abandono del procedimiento puede haber un poco más de discusión tal vez que en el desistimiento de la demanda propiamente tal. Derechamente les digo que en la práctica sí son mucho más recurribles de casación las sentencias definitivas. Ahora, ¿cuál será la particularidad de la sentencia definitiva de primera instancia? O sea, aquella que es dictada por un tribunal inferior en primera instancia precisamente, que no tan solo va a ser recurrible de apelación,
sino que también va a ser recurrible de casación en la forma. Y aquí ya yo creo que empieza a operar el conocimiento técnico o el conocimiento procesal que tienen que tener los abogados. Porque si yo advierto un vicio, por ejemplo, el vicio de la incompetencia relativa, yo lo denuncié, no me fue bien. Pues ahora nuevamente tengo que volver a denunciarlo a través de una casación en la forma, ¿no? Y hay una causal específica para tal evento. La del 768 número 9. 768 número 1, perdón. Me traspapelé con respecto a los numerales. Di vuelta la numeración. El número 1 dice claramente que será deducible cuando el fallo haya sido dictado por un tribunal incompetente. Y entonces la pregunta es, si yo advierto un vicio de casación, ¿cómo deberé diseñar el recurso? Yo tengo que señalar, o yo tengo que diseñarlo en lo principal, siempre en lo principal, la casación en la forma. Otro sí recurre de apelación. ¿Ya? O primer otro sí recurre de apelación. Y segundo otro sí, patrocinio. No por la apelación, sino por el recurso de casación en la forma. ¿Me captan? O sea, ante la pregunta, ¿son casables las sentencias de primera instancia? Sí, son casables, pero solamente de casación en la forma, por vicios de forma. ¿Ah? No obstante ello, les digo que también las cortes de apelaciones sí tienen facultades eventualmente de no casar derechamente, pero sí de denunciar ciertos vicios que impliquen retrotraer la causa al estado anterior en el cual se encuentra el vicio, por ejemplo. O por la vía de la apelación entrar a fundamentar mejor el fallo, por ejemplo. ¿No? Pero lo correcto sería que la parte que está descubriendo, que descubrió que existe un vicio significativo que calza con el 768, es recurrir de casación en la forma, derechamente. ¿Ah? Entonces, como ya sabemos que estamos en presencia de un recurso que es muy estricto en su elaboración y que a su vez los tribunales de justicia también van a ser estrictos en su revisión de admisibilidad inicialmente, tenemos que tener en cuenta que van a existir dos controles de admisibilidad, que en esta oportunidad ya están más diferenciados de lo que ocurría en apelación, porque en apelación también podríamos decir que existen dos controles, pero acá están más diferenciados. ¿En qué sentido? En que el legislador le dijo al tribunal ante el cual se interpone la casación que solamente puede revisar ciertos requisitos y no otros, ciertos requisitos, que son dos. Y esto también lo tienen que saber ustedes porque muchas veces los tribunales se equivocan, o más que muchas veces, rectifico, a veces los tribunales se equivocan y podría suceder que se pronunciaran respecto de un requisito que no les corresponde declarar su admisibilidad.
¿Cuáles son los dos requisitos iniciales? Por ejemplo, si yo interpongo la casación ante o en contra de una sentencia de primera instancia, ¿qué le corresponderá al juez de letras? Perdón. Según el 776. Perdón. ¿Quién me puede leer el artículo, por favor? Mientras yo me recupero. ¿Cuál, profesor? El 776. Sí. Gracias. Presentado el recurso, el tribunal examinará si ha sido interpuesto en tiempo y si ha sido patrocinado por abogado habilitado. En el caso que el recurso se interpusiere ante un tribunal colegiado, el referido examen se efectuará en cuenta. Ya. Ah, Ay, perdón. Entonces, acá vienen dos ideas. La primera, que el control es muy específico respecto del tribunal ante quien se interpone el recurso, sea un juez de letras o sea una corte de apelaciones. ¿Qué será en este caso? Ejercer el control del plazo. El plazo. Y en segundo lugar, el control si acaso el recurso está o no patrocinado por abogado. Esos son los únicos dos controles que puede ejercer, no otros. Pasado el control... y la segunda idea es que en el evento de encontrarnos ante un tribunal colegiado, como sería la Corte de Apelaciones, ese análisis se va a ver siempre en cuenta. Ese control de admisibilidad se va a ver en cuenta. Usted ya diferencia lo que significa la cuenta de la relación, ¿no? La cuenta es mucho más rápida, mucho más concentrada y es secreta en relación con la relación que es mucho más, yo diría, extensa, hay más trámites que cumplir y es pública, ¿no? Bien, entonces se va a resolver en cuenta. Y el segundo control, que siempre lo va a ejercer un tribunal colegiado, de todas formas, sea la Corte de Apelaciones respectiva, o la Corte Suprema, lo encontramos en el artículo 781. En el inciso primero, ¿quién me lo puede leer? ¿Lo puedes leer tú misma, por favor, Javiera? 781, inciso primero. Elevado a un proceso en casación de forma, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley y si éste reúne los requisitos que establecen los artículos 772, inciso segundo, y 776, inciso primero. Ya. El 776, inciso primero, era precisamente lo que habíamos visto anteriormente. Si estaba dentro de plazo y si acaso está patrocinado por abogado. O sea, se vuelven a repetir esos controles, pero ahora aparecen otros más, que son los que en definitiva solamente pueden controlar el tribunal que va a fallar el recurso, que es la naturaleza de la resolución recurrida y por otra parte, la forma en que fue diseñado el recurso, o sea, si realmente se cumplen o no con los requisitos del 772 del Código de Procedimiento Civil, al cual aludía yo antes, a propósito de la causal, a propósito del vicio, y a propósito de la ley que concede, en este caso, la causal que se invoca o el vicio que se invoca.
y ciertamente la ley que concede la aplicación de la causal por el vicio que se invoca vendría siendo precisamente el mismo 768. ¿Me entienden? Entonces, la verdad que acá el control es mucho más exhaustivo, es un control mucho más profundo. ¿Ah? Aclaro de inmediato que no es control de admisibilidad, más allá que pueda producir efectos parecidos, pero no es control de admisibilidad la circunstancia que no se haya preparado el recurso de casación en la forma. Si tú me lees, por favor, el 769, inciso primero, por favor, Javiera. Para que pueda ser admitido el recurso de casación en la forma, es indispensable que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley. Perfecto. Entonces, aclaro de inmediato que este vicio, o mejor dicho, esta falta, esta omisión, por así decirlo, esta omisión, no es precisamente un control de admisibilidad. Ahora, la pregunta es, ¿en qué incidirá aquello? ¿En qué se imaginan ustedes que incide o podría incidir? Fíjense ustedes en la manera como se va a fallar el recurso. Porque cuando es control de admisibilidad, se falla en cuenta. Si pasó el control de admisibilidad, ya la casación tendrá que verse siempre en relación. Y en relación, probablemente el tribunal me va a decir que no puede prosperar la casación por no haberse, en este caso, preparado debidamente el recurso, por no haber sido preparado debidamente. O sea, ejerce un control tal vez no tan profundo, un control mediano, por así decirlo, porque sin entrar a conocer el vicio mismo, tal vez por las solas circunstancias de no haber preparado el recurso, ¿no? Pero ya debería de fallar en relación, no en cuenta. ¿Me captan? Es un detalle que hay que entender, que hay que en el fondo, en este caso, aplicar. Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. ¿No? La casación en la forma, ya me anticipé un poco en relación con la circunstancia que se va a ver en relación. ¿Ya? Y para eso voy a invocar todo lo ya dicho a propósito del recurso de apelación, con la diferencia que acá no va a haber prueba o no debería de haber prueba. ¿Ah? Y si lo hay es muy, pero muy excepcional, que la verdad que a veces es mejor no pasarlo, porque ciertamente ustedes pueden confundir la prueba de una apelación con una casación y son dos cosas absolutamente diametralmente diferentes. ¿Ya? Prefiero que se queden con la idea de que el recurso de casación no admite prueba finalmente, es una cuestión de derecho propiamente tal. ¿Mm? Y entonces en ese escenario no sería posible entonces ninguna prueba.
Solamente podría entrar a aprobarse eventualmente, ya que es una cuestión diferente, ¿no? Eventualmente podría entrar a aprobarse el vicio que fundamenta la causal. ¿Entienden? El vicio que fundamenta la causal, o sea, pero eso, la verdad que más que probarlo, uno va a aludir a eso y eso va a constar en el proceso mismo. Entonces, no sé qué tan necesario sea, más todavía cuando el soporte del proceso no es un soporte de audio, sino es un soporte escrito, como lo es el proceso civil en la actualidad. Distinto es el proceso penal, en donde sí ahí se justifica más porque como es el audio, el soporte, entonces a lo mejor es necesario ya acompañar. Si yo estoy invocando un recurso de nulidad, quiero acreditar el vicio, tendré que acompañar en este caso el registro del audio respectivo donde se constata el vicio, ¿no? Eso sí lo podría hacer eventualmente, o lo debería de hacer. Pero eso está relacionado con los juicios orales. Entonces acá lo que va a importar derechamente a propósito de la casación en la forma va a ser, yo diría, principalmente la manera como yo voy a redactar mi recurso, como yo voy a, en este caso, a utilizar debidamente o voy a aplicar debidamente los conocimientos que tengo en relación con la normativa vigente, ¿no? Y yo les sugeriría que se leyera muy bien, a propósito de la causal del 769, del 768 número 9, los trámites esenciales, que se lean muy bien el 795 y el 800 del Código de Procedimiento Civil. O sea, los trámites esenciales de primera a única instancia y los trámites esenciales de segunda instancia, ¿ya? Porque por ahí también es importante que uno pueda ya inclusive ir preparando el recurso de casación cuando no se ha cumplido con esos trámites esenciales. Dentro de la casación hay una materia que sirve para las dos casaciones, ¿ah? Sirve para las dos casaciones, que es la casación de oficio. La verdad que podemos de una u otra manera discutir, ¿no es verdad?, qué tan procedente o qué tan ajustada al derecho al debido proceso es aplicar casaciones de oficio, invalidar de oficio un fallo, por ejemplo. Similar cosa ocurría, por ejemplo, a propósito de las medidas para mejor resolver, donde el tribunal se hacía parte en el proceso y pedía ciertas pruebas, derechamente. La pregunta es, ¿qué tan relevante o qué tan esencial va a ser aquello? Si es muy esencial, la verdad que el tribunal debería de inhabilitarse. Si es solamente para complementar algo, ahí tal vez se puede justificar más, ¿no? Pero es discutible. Pero la norma está, ustedes tienen que saberlo, y en más de alguna oportunidad, en base
al 775, artículo 775, el Tribunal de Alzada los puede invitar a alegar respecto de vicios de casación. Y según lo que dice la normativa, el tribunal puede entrar a casar el fallo, conociendo de una casación propiamente tal, conociendo de una apelación o de cualquier otro incidente. Claro, acá en definitiva se ha dicho, la apelación lo engloba todo, porque cuando yo estoy, por ejemplo, a propósito de los incidentes, ¿no? Cuando surgen los incidentes es porque la causa entró ya en apelación, ¿me captan? Por eso que hay quienes piensan que tal vez la parte del incidente estaría de más y que en definitiva podría casar el tribunal conociendo ya sea solamente de una apelación o de una casación interpuesta por alguna de las partes, casar de oficio, me refiero. Entonces, a no sorprenderse el día de mañana, porque puede que solamente ustedes hayan apelado, pero el tribunal se da cuenta de un vicio. Y como no puede llegar y fallar de inmediato, o no debiera, comúnmente lo que hacen los magistrados, los jueces, es invitar a las partes a alegar respecto de una posible casación. Bueno, y ahí ustedes tendrán que ver de qué se trata el vicio. Yo les digo que en la práctica, ¿no? Muchas veces ya el vicio es muy evidente. Y entonces tal vez no vale la pena enfrascarse en un debate, porque probablemente cuando ya los tribunales lo están invitando a uno a pronunciarse, o mejor dicho, a defender o a dar la opinión respecto de tal o cual vicio, es porque lo más probable es el vicio que existe. Entonces, ojo ahí, hay algunos que se enfrascan a veces en debate, qué sé yo, y ciertamente ya el tribunal lo más probable es que tomó una decisión, inclusive con respecto a aquello. Vuelvo a insistir, más allá de estar, de estar justificando, ¿no?, la existencia de la institución, de la casación de oficio. En principio, la verdad que no sería tan justificable, por así decirlo. ¿Ya? Claro, para un sistema inquisidor sí lo va a hacer más, amparándose sobre todo en el principio de economía procesal. Y este 775 está relacionado a su vez con el 84 del Código de Procedimiento Civil, porque no olviden ustedes que también el tribunal puede corregir de oficio en cualquier momento vicios que observe, ¿no? Y que tengan que ver con la ritualidad del procedimiento, vicios esenciales, ¿no? Entonces, y eso uno, claro, desde la mirada de la economía procesal está bien, pero la pregunta es, ¿qué sucede si esa corrección termina favoreciendo a una de las dos partes? Sobre todo vinculada con, ¿qué creen ustedes? A ver. ¿Vinculado con qué? ¿Con el derecho a recurrir? Podría ser, pero ¿con qué más? Yo diría vinculado con la prueba. Porque si se corrige un procedimiento y se vuelve atrás, claro, yo podría eventualmente entender que hay una de las dos partes que se va a ver beneficiada y va a poder volver a aprobar, por ejemplo, ¿no? Algo que no probó bien. Pero eso también es muy, muy subjetivo y pienso que la corrección de oficio, al menos, más allá que no opera siempre,
se justificaría solamente respecto a la ritualidad del procedimiento. Eso sí, se justificaría entendiendo de que estamos todavía en presencia de un procedimiento muy solemne, que es un procedimiento escrito y que establece trámites esenciales. Y esos trámites esenciales, más allá de estar de acuerdo o no uno con todos ellos, deben cumplirse, como por ejemplo el llamar a las partes a una audiencia de conciliación, por ejemplo. Bien, no sé si tienen alguna duda al respecto. Acá no es necesario hacerse parte, ¿ah? Le voy a pedir a alguno de ustedes, tú misma, Javiera, léeme el 779, por favor. Es aplicable al recurso de casación lo dispuesto en el artículo 200. Y automáticamente tú mismo léeme, por favor, si puedes. O yo leo mejor el 200. Dice, el tribunal de alzada deberá certificar en la carpeta electrónica la recepción de la comunicación a que se refiere el artículo 197 y su fecha. O sea, el ingreso de la causa. Pero ya no está la obligación propiamente tal de hacerse parte, por si acaso, ¿ah? Como era antes. No hay una carga procesal propiamente tal. Más allá que uno, comúnmente lo que hace es hacerse parte igual dentro del recurso, sobre todo para los efectos de que el tribunal sepa que hay una parte interesada en el recurso, ¿no? Pero hoy día yo diría que es una formalidad que no es obligatorio hacerlo, ¿ah? Que es diferente al anuncio, por si acaso, ¿ah? El anuncio sí lo tengo que hacer, que es cuando yo le digo al tribunal que voy a alegar el recurso y el tiempo que voy a disponer para el recurso. La casación en la forma, el tiempo disponible es 1 hora. Y la casación en el fondo es hasta 2 horas. Por ahí voy a encontrar la disposición que alude a aquello. En este momento no quiero entrar a buscar, a escudriñar ahí, pero es 1 hora y 2 horas. Y la apelación son 30 minutos. Para una sentencia interlocutoria, o sea, en este caso un incidente, son 15 minutos, por si acaso, ¿no? 15, 30, 1 hora y 2 horas. Hasta, ¿no? Hasta el máximo. Puede ser menos, obviamente. Lo que no puede suceder es que yo para una apelación pida 1 hora. Ni tampoco puede suceder que para un incidente, o sea, una sentencia interlocutoria pida 30 minutos. Eso denota que no hay conocimiento, ¿no? O demuestra en este caso. Bien. ¿Quedó claro el tema el tema vinculado con la suspensión o la no suspensión de la casación en la forma? Y para ambas casaciones van en todo caso, ¿no? Y la posibilidad que tiene la parte que está recurriendo, en este caso la parte vencida, ¿no? La posibilidad que tiene de exigirle, si el tribunal lo acoge así, de exigirle a la parte vencedora que rinda una fianza de resultas para entrar a conocer el fallo, o mejor dicho, para entrar a ejecutar el fallo, perdón. ¿Quedó claro eso, no? Se debe de presentar en un escrito separado
junto con el recurso ante el tribunal que se interpone el recurso. O sea, en este caso, por ejemplo, supongamos que yo estoy interponiendo el recurso de casación en contra de una sentencia de primera instancia. ¿Quién tendrá en este caso que conocer de aquello? Será el juez de letra. Ante ese tribunal tendré que presentar este escrito por separado. Ahora, voy a hacer hincapié en algo que no hice a propósito de lo que estamos conversando ahora, y que resulta relevante para que ustedes no vayan a cometer el error el día de mañana. Fíjense ustedes que además existe otra exigencia o otra limitante para pedir esta fianza. No es llegar y pedirla en cualquier causa. Y en eso ustedes tienen que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las causas en las cuales yo nunca voy a poder pedir esta fianza a la parte vencedora? Dice la norma, en el juicio ejecutivo, sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo. O sea, si yo soy ejecutado y me van a hacer cumplir el fallo, lamentablemente la casación ya no puedo pedir fianza de resulta porque la ley me lo impide. No puedo solicitar orden de no innovar con una casación, tampoco. ¿Me entienden? No lo puedo hacer. Claro, si yo apelé y la apelación me la concedieron en ambos efectos, eso es otro problema. Porque más allá que efectivamente la casación no suspende, pero la apelación sí lo hace. Pero eso no tiene que ver con la casación. ¿Me captan? Bien. Juicio ejecutivo. En los juicios posesorios, cuando habla de juicios posesorios, se está refiriendo a los interdictos posesorios. Me imagino que ustedes habrán oído hablar de los interdictos posesorios. Por ejemplo, la querella de restitución, la querella de restablecimiento, la denuncia de obra nueva, la denuncia de obra ruinosa y los interdictos varios. Todos esos procedimientos que son sumarísimos, la ley no permite que en este caso, por la vía de ese procedimiento, se rinda fianza, por así decirlo, cuando la sentencia emana de esos procedimientos, ¿no? Y ahí también, supongamos que estamos hablando de una denuncia de obra ruinosa, y se dicta, en este caso, fallo favorable de demolición. Podríamos aplicar el 773 en su primera parte cuando dice salvo cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso. O sea, se puede suspender, o sea, no se suspende, perdón, salvo que no se pueda llevar a efecto la sentencia que acoja la casación. Yo sé que es una cuestión compleja tal vez para ustedes ahora. Lo único que les puedo decir que un argumento válido, creo que no menor, sería que el legislador puso como ejemplos
para no suspender por esta vía, para no suspender, pero excepcionalísimamente, para no suspender, me rectifico, para suspender, perdón, para suspender, puso como ejemplo, para suspender excepcionalmente, solamente ejemplos vinculados con derechos de familia, o sea, ejemplos extrapatrimoniales, no ejemplos patrimoniales. Eso, en mi opinión, podría ser un buen argumento como para decir, momento acá, a propósito de los interdictos posesorios, en donde, por ejemplo, estamos hablando de una denuncia de obra ruinosa, donde sí se justificaría suspender, el legislador está diciendo, no, acá tampoco se suspende. Siga adelante nomás con la ejecución del fallo, causa ejecutoria. No hay fianza acá, no es posible. Y los otros ejemplos, el tercer ejemplo habla de los desahucios. Acá se ha entendido en términos amplios a propósito del contrato de arrendamiento. El desahucio no es otra cosa que el poner término a un contrato sin expresión de causa. Y el desahucio probablemente tal está regulado, está tratado en el juicio de arrendamiento o en relación con el contrato de arrendamiento, y el desahucio es una causal. Y esa causal tiene que ser declarada judicialmente. Y entonces en esos juicios de arrendamiento en general el legislador ha dicho, lo ha entendido en todos los juicios de arrendamiento. Tampoco sería aplicable en este caso el solicitar rendir fianza. Y finalmente los juicios de alimentos, que también se justifica plenamente en el sentido que estaríamos hablando de un derecho de familia propiamente tal, más allá que su contenido sea patrimonial, pero hay algo más ahí, ¿no? Eso es lo que les quería señalar a propósito de que existen, claro, existen requisitos más específicos. O sea, no es llegar y tampoco pedir esta fianza en cualquier juicio. No la puedo pedir en un juicio ejecutivo, no la puedo pedir en un juicio posesorio, no la puedo pedir en un juicio de arrendamiento, ni tampoco la puedo pedir en un juicio de alimentos. Cuando yo sea la parte vencida y quiera pedirle a la parte vencedora que para seguir ejecutando o para hacer ejecutar el fallo que causa ejecutoria, rindo una fianza, no lo voy a poder hacer. La orden de no innovar, se lo digo enseguida, que tampoco procede, ¿no? Bien. Me esperan 2 minutos que voy a tomar agua y continuamos, ¿ya? Por favor. Menos mal que miré mi reloj porque lo tenía
atrasado y van a ser 10 para las 6. ¿Les parece terminar a las 6? ¿Sí? Sí, profe, no hay problema. Gracias, Javier. Bien, entonces ahora vamos a comenzar. Yo les pido que cualquier duda que tengan me la planteen, ¿eh? Porque más allá que yo entiendo de que estamos terminando ya, están cansados, ¿no? Pero sobre todo los que están asistiendo ahora, que se me redujo significativamente el curso, el número de asistentes, pero uno también tiene que comprender. La verdad que lo que me deja tranquilo, al menos, que esta clase se está grabando y que ustedes la van a... después tú, Javiera, me la haces llegar también, por favor, para subirla. ¿Mm? Por favor. Ya, profe. Igual se la mandé a la otra grabación a la Daniela, porque ella la sube también a Ya, YouTube. ok, perfecto, perfecto. Gracias, Javiera. Bien, entonces ahora con lo que nos queda vamos a dejar introducido el recurso de casación en el fondo. Dentro del sistema procesal, antes que se me escape una idea que creo que es importante indicarlo, a propósito de la casación en la forma. El recurso de casación en la forma, una de las características que tiene, y dice relación con la característica que es necesario, que en este caso, preparar el recurso, ¿no? Se dice que el recurso de casación en la forma es uno de los pocos recursos a través del cual, en forma previa, se tiene que recorrer toda la jerarquía de los tribunales. O sea, en definitiva, la casación en la forma me obliga a tener que recurrir ante el mismo tribunal de primera instancia. Luego me obliga a tener que recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, ya sea por el incidente que planteé en su momento, o ya sea por una casación en la forma que interponga en contra, en contra del fallo dictado por el tribunal de primera instancia y que le toque corresponder y que le toque conocer a la Corte de Apelaciones respectiva. Y también por el mismo vicio, le va a tocar corresponder probablemente a la Corte Suprema. Entonces, si se fijan, se recorrió por un vicio de casación en la forma, por un potencial vicio de casación en la forma, se recorrieron 3 tribunales. O sea, la jerarquía, el total de los tribunales, por así decirlo, en cuanto a su jerarquía. El de primera instancia, el de segunda instancia y la Corte de Apelaciones, y la Corte Suprema, perdón. Entonces, eso es un ejemplo que se da a propósito de que la casación permite recorrer toda la jerarquía de los tribunales, o todos los tribunales conforme a su jerarquía, ¿ya? En relación con el vicio invocado. Pero vamos ahora a la casación en el fondo. La casación en el fondo, dentro de nuestro sistema procesal civil, es el recurso más completo que hay, o es el recurso más completo o más complejo, yo diría, es uno de los recursos más, yo diría que es uno de los recursos más difíciles que existe para las partes y que obliga a prepararlo muy bien. Y no me estoy refiriendo a la preparación previa, sino que me estoy refiriendo al diseño del recurso en sí. No es llegar y presentar una casación en el fondo. Por eso que no es válido
cuando por ahí algún abogado dice, no, yo los juicios los gano siempre en segunda instancia o los gano siempre en la Suprema, porque eso no es lo común, se los digo enseguida. Uno los gana en primera única instancia. Por ahí si se fue a segunda instancia y logré revertirlo en buena hora. Y si se fue a la Suprema y logré que me acogieran una casación excelente, pero ese no es. O sea, lo que yo les quiero decir es que los juicios se ganan o se pierden con la prueba, básicamente. Y la prueba se rinde ante los tribunales de primera o única instancia. Esa es la máxima que ustedes tienen que tener, saber y aplicar cuando sean litigantes, ¿ya? El derecho a recurrir está, excelente, pero no me tengo que, en este caso, confiar con el derecho a recurrir. Pero dicho esto, el recurso de casación en el fondo existe por algo. Y el recurso de casación en el fondo, más bien lo que permite es la unificación de interpretación de ley. A eso apunta realmente. No por la vía del precedente, porque en Chile no existe el precedente, como en Estados Unidos, sino por la vía que ante hechos similares, digámoslo así, similares o iguales, se entienda la ley interpretada de igual forma. Y por eso que los tribunales, en este caso la Corte Suprema particularmente, está dividida en salas especializadas, a diferencia de las Cortes de Apelaciones, que no está dividida en salas especializadas. La Corte Suprema tiene una sala civil, tiene una sala penal y tiene una sala constitucional. ¿Ya? O sea, esas tres salas son absolutamente especializadas en dichas materias. Por ende, si llega una casación a una sala civil en este caso, estamos hablando de la casación solamente en materia civil, ya no opera más la casación en materia penal, por si acaso. Si llega una casación a una sala civil, a la sala civil puntualmente, y resulta que la sala civil falla de una manera, y después, de manera casi inmediata, o dentro del mismo año, o de manera muy cercana, falla de otra manera, eso va a generar una suerte de conflicto, de problemas. Y para eso también el legislador se puso en el caso, y yo creo que una de las normas más importantes que existe a propósito de la casación en el fondo, es una norma antigua, pero que hoy día, en mi opinión, a propósito del recurso de unificación de jurisprudencia que existe en sede laboral, que es un recurso nuevo ese, ¿no es verdad? A propósito del recurso de unificación de jurisprudencia, la casación en el fondo ya lo permitía. Lo que pasa es que lo permitía por la vía de una tramitación especial, y en el fondo tenía que en este caso pedirlo la parte, y la Corte tenía que entrar la Corte Suprema en este caso debía de acoger previamente esa petición. Y fíjense ustedes que no es cualquier petición, porque dice el 782, cuando estamos en presencia de dos fallos que son contradictorios, ¿no? Y si acoge la Suprema, la sala, en este caso, acoge la petición de la parte, dice que tiene que pronunciarse respecto del recurso el Pleno de la Corte Suprema. El Pleno de la Corte Suprema, o sea, realmente estamos hablando de una cuestión trascendental, ¿no es verdad? Porque lo que pretendemos evitar entonces con la casación, pongo este ejemplo, porque lo que pretendemos evitar con la casación en el fondo
son erradas interpretaciones de ley, yo le diría básicamente eso. O interpretaciones de ley que sean contradictorias, que en vez de ayudar a la ciudadanía, a la comunidad en general, más bien la confundan. ¿Ya? Con esto terminamos. El 772 establece cuáles son, o cuál es la causal en definitiva. A diferencia del recurso de casación en la forma, el recurso de casación en el fondo tiene solamente una causal, lo que pasa es que la causal es genérica. Y el 772, en el numeral 1, señala que deben de expresarse, o debe de expresar en qué consiste el o los, y acá viene la causal, errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida. O sea, la causal, la única causal que existe acá es una causal genérica. ¿Y cuál es? El error de derecho. Más adelante, el legislador habla de un término que tal vez debió de haberlo cambiado, pero lo sigo utilizando, que es la infracción de ley, que también es utilizado. En mi opinión, hoy día, más vale hablar de error de derecho, porque el concepto de derecho es mucho más amplio que la simple infracción de ley. ¿Me entienden? Bien, vamos a llegar hasta acá entonces hoy día y nos estaríamos viendo, si Dios quiere, mañana a la misma hora. Le agradezco mucho vuestra compañía, vuestra asistencia en este caso, aunque es mínima, pero no por ello menos importante. Nos vemos mañana entonces, que estén bien, ¿ah? Profesor, Chao. disculpe, ¿Sí? ¿a la misma hora o a las 10? Sí, Porque la compañera dijo a la que misma hora. había recuperación a las 10, creo. No, a la misma hora, a las 4, 4:30. ¿Qué les 4:30. indicó que...? Sí, no, yo no he dicho que hay recuperación a las 10. Ah, ya, entonces me traspapelé entonces. Sí, es a la misma hora mañana martes, 4:30, por favor. Y el viernes no va a haber clase entonces. El viernes no. Ok, Haríamos clase la semana siguiente, ok, unas 2 profesor. clases más, Ya, o 3. Yo creo ok. que me faltan, a ver, yo creo que me falta mañana, terminaríamos con casación, 2 clases de nulidad y una de queja. Por ahí, ¿no? Ok, ¿Ya? perfecto. Ya, profesor. Que estén bien, ¿ah? Que esté Chao. bien. Chao. Gracias, Chao, chao. profesor, gracias. Hasta luego, chao.